tener en vivo? Con el televisión ahorita sí. Ah, ok. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Manifesto. Tenemos el honor de tener esta tarde a Ofelia Andrades, que nos honra con su presencia, y tenemos una agenda muy rica, vespertina, de este lunes 6 de mayo. Como primer punto tenemos el artista con Ofelia, que va a ser una modalidad de entrevista. Al final de la entrevista, si ustedes, voy a permitir 3 preguntas para que ustedes levanten la mano y podamos intervenir. El segundo punto es la premiación del taller, del workshop que justo sucedió en este espacio la semana pasada, con 12 maravillosos alumnos que participaron y que aquí tenemos como background en este bellísimo mosaico, que también está disponible. No es cierto. Se subasta. Pero a poco no está genial tener algo así, ¿no? Está hermosísimo. Y finalmente un brindis por el gusto de haber tenido a Ofelia en su exposición individual en el mes de abril y principios de mayo. Como primer punto, pues recibamos a Ofelia, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir, darse el tiempo. Hace mucho calor y salir debe ser tedioso, pero muchas gracias por asistir este ratito. Va a estar entretenido, espero, como siempre, ¿no? Sí, mucho. Quiero dar inicio con esta charla con un elemento muy importante que considero que todo artista debe de tener en cuenta. Para Manifesto no tan solo se trata de la destreza para poder lograr una ejecución de una obra pictórica o de una escultura, porque personas con talento hay muchas, pero hay algo muy importante que siempre considero que es la pista inequívoca para saber que un artista, o el que se señala como artista, tiene la posibilidad de crecer y me permite reconocer que cuenta con una fuente inagotable de inspiración. Justo ese es el tema que quiero abordar con Ofelia, porque Ofelia es una artista y quiero que nos comparta justo esa parte de cómo evolucionan las series, cómo es esta parte de encontrar de dónde abrevar para la creación plástica, y que el resultado de estas disertaciones, reflexiones y ejecución, todas simultáneas, permite entonces la creación de una serie. Y justo en la exposición que tenemos en estos momentos, que tuvimos una charla como de 2 horas para validar que el título de la exposición de este momento, que justo hoy tenemos el último ojo que echarle a estas maravillosas piezas, logró reunir este cuerpo de obra y cómo fue que ella logró ensamblarlo, y que también no se ha agotado este cuerpo de obra. Seguramente se va a alimentar de unas cuantas obras adicionales, pero también le permitió abrir otra beta, que son los caprichos. Por favor. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se construyó ese cuerpo de obra? Esta serie de obras alegóricas, ¿no? Sí.
Bueno, esta exposición que traje es una especie de retrospectiva finalmente, porque es una selección de los últimos 10 años de producción y 8 años desde que partí con más o menos con esta temática más simbólica que son las alegorías personales. Como buena estudiante y apasionada por la pintura y la historia de la pintura y el arte, siempre pensé que era muy bueno abordar los temas que a uno se le vienen, ¿no? Que necesita trabajar en una serie que consiste en hacer varias variaciones, ¿no? Y de esa manera profundizar lo suficiente, ¿no? Suficientemente como para agotar también la temática y porque la escena en general es una temática inagotable, podríamos decir. Yo creo que necesitaría unas 3 vidas más para poder realizar quizás todo lo que tengo en mente. A uno se le vienen muchas ideas, pero la pintura es un trabajo súper lento y eso combinado con otras actividades y la vida misma se complica y se hace mucho más escaso, ¿no? El tiempo que uno tiene. Entonces, a lo largo de los años uno va aprendiendo a macerar las ideas de modo que las escenas que uno realice y decida trabajar en un lienzo sea lo suficientemente contundente, completa y, por decir, redondo, ¿no? Que la temática, la idea, la ejecución, todo aporte a una lectura limpia, por decirlo, cercana también. Entonces, aprendí que las series también te dan esa posibilidad de profundizar mucho, de agotar los temas o desarrollarlos simplemente, ¿no? Es necesario para un pintor trabajar durante tiempos, a veces son años, ciertas temáticas. Yo he ido en mi vida, en mi carrera he tenido muchas etapas diferentes y que cada etapa corresponde a distintas inquietudes y que también obviamente están totalmente conectadas y relacionadas a lo que vivo yo, ¿no? Simultáneamente en la vida personal. Ese es otro tema, otro asunto. Y pues yo estoy muy enamorada de la vida, de la vida misma, ¿no? De disfrutar los momentos. Y eso es lo que me gusta pintar. Finalmente hago estas escenas que son representaciones de la vida, una mezcla de lo cotidiano, de la labor del taller, del proceso creativo que involucra, ¿no? De esa búsqueda también de escenas y de ese espacio que es finalmente muy íntimo de trabajo, de compartir con mis modelos que generalmente son amigas mías, nos juntamos y trabajamos. ¿Qué más puedo decir? Bueno, la carrera de pintura es larga y lenta, ¿no? Es un proceso lento. Yo me lo tomo como prácticamente hoy en día como un acto de rebeldía porque, digamos, vivimos en un mundo y una vida muy acelerada que ya no aprecia lo que debiera ser valioso, ¿no? Los momentos, las personas, los afectos que uno tiene con las personas, los momentos que uno vive con la gente. Y entonces yo siempre quiero retratar eso y congelar y encapsular estos momentos y la vida misma en este espacio lienzo, cuadro, que como les digo es una cápsula de tiempo. Ahí se encierra vivencias, reflexiones estéticas, opiniones también y bueno, mucha vida personal, conexión, ¿no? Con eso, me gusta apelar al elemento humano que todos compartimos y eso es las emociones, ¿no? Los sentimientos, todo el mundo vive eso. Entonces también me gusta evocar ese tipo de ambientes cargados de psicología y qué sé yo, atmósferas, ¿no? Para que la gente también conecte y que sea sugerente también como para la interpretación.
no sé si estoy respondiendo, pero los temas, pues bueno, son muy personales siempre, sobre todo en esta serie que se llama Alegorías. La alegoría es una representación simbólica acerca de algo, y estas son alegorías, pero son personales, ¿no? Aquí yo no hablo de la alegoría de la justicia, ni la alegoría de X, ¿no? Son, por ejemplo, de pronto, ¿qué es para mí un momento específico emocional? O el amor, o las pasiones, o los sentimientos abrumadores de pronto de las relaciones interpersonales. No sé si eso lo pueden ver, pero me interesa mucho eso de la psicología humana y ese aspecto de las relaciones interpersonales, ¿no? Por eso también pinto gente que está en una escena. También me gusta agregarle un poco de misterio, y ahí están estas tensiones con un personaje que está sentado y que está mirando el infinito y perdido en otro mundo, mientras está sucediendo otras cosas por ahí alrededor. Entonces ese tipo de tensiones le generan ahí un suspenso y lo hace, según yo, o sea, lo que espero, ¿no? Que sea más interesante de leerlo para cualquiera que se ponga frente a la escena, y que le genere alguna curiosidad, ¿no? de imaginarse qué está sucediendo. El relato es así, un poquito más abierto, más sugerente, como digo. Y esta nueva serie que está ya en proceso, que son Los Caprichos. Sí, el capricho sí se desprende, ¿no? de estas alegorías, que son escenas más densas, siempre tienen como una temática un poco más densa. No son netamente oscuras, pero sí hay, ¿no? A mí me gusta mucho el drama de la psicología, la luz y la sombra. Bueno, esto, ¿no? Caravaggio y el taller tenía mucho que ver con eso. Y el drama psicológico también, porque nosotros vivimos distintos procesos en la vida, a veces estamos tristes, a veces estamos confundidos aquí. Entonces los caprichos son como un apéndice, por decir algo, de estas escenas, y es como el aislamiento de estos personajes. Son una especie de retrato, escena, figura, es como bien mixto. Pero ya los caprichos son un poco más, con un tamaño más pequeño, entonces más íntimos, más cercanos. Es una figura solitaria, entonces ya tiene un carácter distinto, pero para mí es como búsqueda de algo más sensual, quizás más aislado. El erotismo un poco más solapado también, ¿no? Eso también me interesa, la sensualidad, el mundo femenino. Bueno, hay muchos clichés y contradicciones acerca de eso que también me gusta reflexionar, obviamente, ¿no? Y ¿qué más? Eso, lo femenino y lo incómodo de lo femenino muchas veces, porque no sé si se fijaron, pero las posturas de los caprichos son bien incómodas. O sea, yo hice unas, también estoy ahí, ¿no? Y era chistoso, siempre me río porque es muy sutil, pero a mí me gusta mucho la ironía y la parodia siempre está un poco implícita también. Es mi manera de reflexionar sobre los temas que abordo. Y entonces los caprichos tienen un poco que ver con eso, con la incomodidad de ser femenina o ser sensual, ¿no? Y ponerse en esa postura de mujer para admirar, ¿no? Como objeto de deseo también. Pero bueno, es una mirada muy personal y muy particular, tampoco es la típica mujer en el sofá, así, ¿no? Lánguida y como siempre se ha representado, y sumisa, sino que estas son mujeres como que están posando, pero están en una especie de acción de manera así muy indirecta, por decirlo. Entonces, no sé, para mí era un espacio aparte, caprichoso, por eso le dije capricho. Tiene que ver, está relacionado con lo que hago en las escenas, pero también está aislado y es un objeto más pequeño, más personal
puramente goce, no sé, ¿no? Goce estético también. Es una exploración diferente. El disfrute por el disfrute. El disfrute por el disfrute, el darse un capricho, ¿no? Eso. Sí. También quisiera que exploráramos un poquito esta actividad también de manera paralela que los artistas también buscan, o quizás deberían de buscar, que son las participaciones en premios, reconocimientos e incluso concursos. Y quisiera destacar 3 importantes participaciones de Ofelia, 2 de ellas en donde tuvo una exposición en el MEAM. Sí, tuve 2 invitaciones en 2 años a una exposición bien importante porque son de mujeres pintoras, ¿no? Internacional. Ah, qué bonito. Entonces, esa pura invitación para mí ya es un premio, ¿no? Porque pues la primera vez había, claro, muchas pintoras que son muy conocidas, o sea, tienen muchos seguidores hoy en día. Obviamente dentro de un segmento de la pintura figurativa de hoy, porque no estamos hablando de Jenny Saville o esa gente, ¿no? que es otra esfera del arte de británico, no sé. Entonces, pero dentro del quehacer plástico, figurativo, realista también, que es bien específico, ese museo, el MEAM, no sé si lo han escuchado, pero es bastante prestigioso hoy en día porque es un museo especializado en arte figurativo de Barcelona. En Barcelona, y pues al día de hoy es el más importante. O sea, se ha generado una especie de tendencia en los últimos 10, 20 años de fundar museos para artistas vivos, porque en general los museos exponen artistas muertos y nosotros no tenemos suficiente espacio, ¿no? Para mostrar en lugares que sean importantes, que sean de una línea prestigiosa, ¿no? Entonces este museo, bueno, es buenísimo, hay muchos artistas que exponen ahí, pero lo que se caracteriza por la alta calidad técnica, ¿no? de oficio, de estudio, de experiencia. Así es que sí, para mí fue un honor ser invitada en 2 ocasiones. En una tuve oportunidad de exponer con incluso Carmen Chami, que yo creo que aquí es conocida, ¿no? Mexicana. Sí. No nos conocemos todavía en persona, pero... Y otros artistas súper conocidos y populares y de moda, mujeres, de Rusia, de Inglaterra, de España, México, Estados Unidos y la chilena Ofelia. Siempre, sí. Algunas también, otras latinas, pero somos como pocas, ¿no? Así que sí, creo que eso sí, dentro de mis exposiciones diría que sí son las más importantes, las más prestigiosas. Tienen su catálogo también y todo. Se pueden comprar. Pues es un buen libro como para enterarse, ¿no? de quienes están pintando hoy en día, ¿no? Están activas haciendo exposiciones y así. ¿En la tienda del museo en línea? En la tienda, sí. En línea. Sí, todavía están. La primera se llamó, creo, Painting Today, y la otra Woman Painting, algo así. Pero son de mujeres pintoras. Y eso, ¿qué más? En Estados Unidos también me invitaron en un par de ocasiones a otro museo también particular que está enfocado en lo mismo y en la misma línea. Y también compartí exposición con varios pintores, ya ahí era hombres y mujeres, ¿no? de varias partes del mundo. Y gente también popular y muy conocida en las redes, españoles. Y este último proyecto con las galerías virtuales de
Sí, que ahora tiene una colaboración con Apple, con estas cosas, ¿cómo se llaman? Yo ni siquiera sé. Con los Bluetooth. ¿Ah? Apple Vision. Algo así, Vision Pro, es Vision Pro se llama, algo así. Entonces, y me seleccionaron en ese también para estar dentro de la app, de la aplicación. Seleccionaron como a 100 artistas y bueno, ahí estoy dentro de ese. Y este reconocimiento que hicieron en la Almudena. Almenara. Almenara. Ah, el año pasado también hay otro concurso nuevo por ahí que se me ocurrió participar. Dije, bueno, voy a participar. La verdad yo empecé a pintar y a participar en concursos muy niña y luego me decepcioné porque siempre los concursos están medio arreglados y pasa eso y uno cuando es jovencita se desanima. Pero bueno, participé en este Almenara Collection que ahora está haciendo mucha difusión y qué sé yo. Y sí tuve un reconocimiento el año pasado así porque fui finalista del premio mayor de pintura. Entonces, claro, fui a Córdoba y recibí la premiación y todo ese show de pintura. ¿Y qué peso tienen todos estos reconocimientos en la trayectoria o en el currículum de un artista? Mira, de vez en cuando es bueno competir, ¿no? Y medirse y mandar a concursos, porque eso también te sitúa, ¿no? En algún espacio, algún nivel, ¿no? Ahora, es súper tincado o intrincado, el concurso siempre es medio subjetivo, la opinión de los jurados siempre es medio subjetiva, tiene mucho que ver con el gusto de cada uno y entonces puede ser medio problemático, pero lo interesante es participar en las selecciones que hacen de exposición también. O sea, ya más allá del premio es participar, tener esa oportunidad de medirse y saber qué nivel. ¿Qué sucede con el prójimo? Exacto, y está interesante. Y en Chile, una vez gané un concurso en Chile, pero eso era a nivel nacional, una de las galerías más antiguas de Santiago, convocaron un concurso de arte joven en ese momento cuando yo era joven, treintañera. Sigo joven, sí, demasiado joven. Y entonces, bueno, convocaron un concurso y me invitaron y pues ya me gané el concurso. En Chile me he ganado concursos, ¿no? Cuando era niña y así, pero también salí en la prensa, o sea, desde el principio siempre mis exposiciones han tenido alguna especie de llama la atención, ¿no? El trabajo y hay un impacto y he tenido la suerte de recibir notas, ¿no? En el diario, qué sé yo, en Chile, a propósito de mi exposición en varias ocasiones. Entonces, pero Chile es un país lejano, pequeño y ya luego uno tiene que salir y internacionalizarse. Entonces, mi carrera ya hace, diría, unos 8 años o incluso un poco más. En los últimos 10 años se ha ido internacionalizando. Incluso a partir de vivir en Londres ya eso te conecta un poco más, ¿no? Con el mundo, con otras personas, con otros curadores, con otras galerías, etc. Entonces, de ahí digamos que me empezaron a mirar, ¿no? Y a invitar a algunos grupos curatoriales. Hay uno que era en Estados Unidos que es interesante porque también es una línea figurativa, se llama Poets and Artists. Tienen también una revista y hace publicaciones también. Y la primera vez me invitaron a una publicación y ya luego me invitaron a exponer a una selección así, ¿no? Selecta. Y pues bueno, esos son grandes puntitos ahí, ¿no? En el currículum porque bueno, pues algo internacional en Estados Unidos. Luego también en Miami organizaron una exposición internacional, pero era de artistas latinoamericanos.
también figurativos en una galería particular. También muy buena porque compartimos galería o muro con pintores muy famosos también, ¿no? Que ya viven en España o así. Incluso estaba Botero entre medio por ahí. Y bueno, así, ¿qué más te puedo decir? La pintura figurativa también es como un nicho específico muy no particular, no sé, muy extraño. Y como te decía, también es una carrera lenta porque la pintura requiere de mucha preparación para llegar a un nivel así que se pueda internacionalizar, digamos, ¿no? Que pueda competir con pintores de alta categoría de otros países también. Así que... ¿Cuáles son las mejores ciudades para buscar tener ahí un punto de referencia, una exposición, una exhibición en un museo? ¿Cuáles serían? Bueno, Barcelona, por este museo, se ha vuelto una ciudad así súper importante, sobre todo en la pintura figurativa. En España es muy fuerte. Sí. El fenómeno es muy, muy fuerte. Lo figurativo y también el hiperrealismo, ¿no? que es una línea más conceptual, pero allá es muy fuerte, es súper tradicional. Por supuesto, Londres siempre va a ser una capital también cultural muy importante, ¿no? Quizás es más lejana, es más difícil de llegar porque sí Inglaterra es un país un poco más cerrado, o sea, los pintores que ponen allá ya son más conocidos en general. No es tan fácil entrar ahí como a la escena. Pero allá hay muchos concursos. Yo cuando estuve en Inglaterra participé en algunos. Y me iba bien, entre comillas, porque en algunos hay uno que es muy prestigioso de retrato. Me dijeron que bueno, que había quedado como en una selección que es como preselección, que son 300 porque participan 2.500 personas. Entonces luego hacen una selección pequeña de 300 obras y luego de ahí eligen 50, que son finalmente las que exponen y las que donde está el premio. Así que pues, para mí dije, qué bueno, o sea, estoy en la lista corta de la seleccionada. Participé en otros también que son muy específicos, hay temáticas bodegones, no sé, figura humana, retrato. En Inglaterra hay mucha tradición de pintura también, pero no me fue bien porque yo no sabía, y como también estaba aprendiendo inglés y no entendía bien claro, en Inglaterra no te aceptan nada sin marco. Y yo dije, bueno, puede ser o no ser, ¿no? Pero resulta que luego me enteré de que no me seleccionaban porque no tenía marco. Así que, porque estaba totalmente dentro de las posibilidades, ¿no? Luego conversando y conociendo gente y gente que trabajaba ahí, me lo comentaron y me enteré. Pero bueno, son cosas de gajes del oficio, así es. Como les digo, no sé si estoy... No, esto no lo puedo decir. Porque estamos en un contexto de concurso. Estamos en vivo. Estamos en vivo, puedo decir. No, bueno, está bien. Yo creo que es importante participar en concursos. O sea, es bueno para exigirse también, ¿no? ¿Y ciudades de aquí de este lado del charco, no de allá? ¿De aquí de América? ¿Exposiciones, dices tú? ¿O para concursos? Tener un spot de vista. Evidentemente, definitiva, Miami. No conozco todavía Miami. Yo sé que sí es un spot importante para el arte hoy día y siempre. Bueno, la exposición estos de latinos era en Miami. Fue en Miami durante la pandemia. Y definitivamente México, para mí, que yo soy de afuera y lo veo muy de lejos, ¿no? Es un mercado súper importante, es un spot cultural enorme, o sea, la industria cultural aquí es enorme, hay mucho interés, yo veo, hay mucho consumo,
yo lo digo a diferencia de Chile, que es un país chiquitito, lejos de todo. México es una gran empresa, un gran spot, y Ciudad de México se ha convertido en algo súper cosmopolita y súper importante, y geográficamente también es muy estratégico, o sea, está ahí al centro, es el ombligo del mundo, o sea, y yo entiendo que ustedes crean que son el mejor país del mundo porque están, y que todo, ¿no? Me gusta esa identidad que tiene fuerte México, y no, definitivamente es un lugar muy importante para el arte, creo yo. En Latinoamérica yo diría que el más, o sea, no sé de Brasil, porque Brasil es como otro rollo, es otro idioma, son como un mundo aparte también, y quizás ni siquiera es tan power como puede ser México, quizás, o sea, como yo lo veo, ¿no? Tienen otra cultura, no sé, muy diferente. Así que, y claro, México está al lado de todo, o sea, de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, más o menos cerca de Europa también, o sea, me parece lo máximo. Y yo lo he sentido desde que vine la primera vez. Dije, qué increíble la personalidad del mexicano, la mentalidad también, ¿no? Mucho más expansiva, más grande. O sea, y eso me fascina, porque lo que más aborrezco es las limitaciones, ¿no? O sea, la mente estrecha, la limitación, ese techo que la gente a veces se pone solito incluso, y que aquí no existe. Este es un país grande, rico y amplio y generoso. Entonces, esa personalidad me encantó, o sea, súper atrapante. Me atraparon. Sí, me enamoraron. Sí. Atrapada. Adoptada. Sí. Sí, me encanta eso porque les gusta adoptar también a la gente. Y yo cada vez me siento más mexicana. Por algún... Sí. Quiero cerrar este Artist Talk con una última pregunta de mi parte. Ahorita abrimos 3 preguntas, dijimos. Que no quemen el cartucho, ¿eh? Piensen bien lo que van a decir. Preguntas personales no, por favor. Más tarde. La última pregunta que te quiero hacer, Ofelia, es relativa a esta faceta tuya de ser maestra y de compartir tus conocimientos con el resto de los colegas, y que esa es una, ¿por qué? Y la segunda es, ¿por qué la técnica de Caravaggio? Ok. Bueno, a mí la enseñanza del arte y el compartir conocimiento primero empezó por trabajar, ¿no? Bueno, regresé de la universidad en arte y dije, ¿qué hago? O sea, ¿cómo se gana plata con esto? No se gana plata, de hecho. Entonces, no es un buen negocio estudiar arte. Es muy lento, ¿no? Todo el proceso de la carrera hay que hacerla y armarla así. Y hay que ser bien valiente para querer ser artista. Es una decisión que hay que tomar. No, a mí no me llegó un rayo y me dijeron, ay, eres artista, bendecida. No. O sea, sí, pero también es una decisión, porque uno también puede querer no ser artista. Y también hay otra decisión de qué tipo de artista que quieres ser. Esa es otra tipo de decisión. Entonces, en fin, empecé en la universidad, hice un semestre como ayudantía del curso de color, que es un ramo, ¿cómo le dice aquí? Una lectura. En la universidad tuvimos un año de solo color y me fascina ese tema, o sea, yo soy muy colorista, me encanta, y la teoría del color creo que es súper importante, es como el abecedario finalmente, ¿no? Entonces, creo que ese fue mi primer approach, que fue muy poquito, pero luego de la universidad salí todo, empecé a hacer clases particulares, porque dije, bueno, ya he estudiado un montón de años, empecé a estudiar bien niña a los 11, ¿no? Y a los 10 había empezado a pintar, entonces ya
24 tenía como 14 años, 15 años, ¿no? de estudiar y militar. Entonces dije, debo poder hacer clases, debo poder enseñar. Entonces me puse a hacer clases particulares. Y así empecé y descubrí que tenía una vocación para eso. También. Entonces que me gustó, porque me di cuenta que aprendía mucho yo también. Uno al enseñar aprende mucho. Y para mí cada taller es un workshop para mí también. O sea, cada experiencia es única y tenemos que sortear distintos desafíos, dificultades técnicas también, de los materiales, que es todo un mundo, ¿no? Y es todo un accidentes también. Entonces me di cuenta que tenía vocación para eso y me quedó gustando. Entonces, bueno, dije, voy a seguir enseñando porque es como un alimento, es una retroalimentación el taller, hacer clases. También sé que un buen maestro debe compartir su conocimiento. Entonces es como casi una ley universal. Yo nunca he sido egoísta y me interesa, pues esto es como tengo como una religión. Mi pintura es como una mini escuela, cada pintor es como una escuelita de arte, ¿no? Con sus valores, con sus valores, sus principios y eso es, ¿no? Como, y la moral y la ética y todo lo que hay detrás de todo eso. Entonces yo ando por el mundo un poco predicando esas enseñanzas de esta religión, ¿no? Soy como una monja así que predica ciertos valores, el amor también por la pintura, por el material. O sea, los valores también vienen de ahí, ¿no? De cuánto amor le pone uno. Y eso se me olvidó decirles, nunca se los dije, pero pinten con cariño sus cosas, trátenlas con cariño, es la única manera de que les salga bien, ¿no? Es como tener hijos deseados, no sé. Los hijos deseados, los hijos no deseados, pero bueno, y aquí están. Igual convivimos todos, ¿no? Yo he pintado triste, feliz, contenta, qué sé yo, pero siempre con cariño, con todo el cariño que puedo. Entonces, son como hijos y los alumnos se convierten también en hijitos, ¿no? Como que son los Ofelios, dicen. Porque de alguna manera es como un apadrinamiento, ¿no? Es como una guía. El profesor o el maestro siempre te ayuda y te guía a encontrar resultados, a aprender, ¿no? Entonces es muy bonito pero hay que tener la vocación claramente, si no es difícil, porque no es fácil tratarlo con otras personas, con sus personalidades, con otros artistas, con sus egos, lo más difícil siempre para mí es la frustración que a veces se genera, ¿no? La tolerancia o la no tolerancia a eso. Pero por suerte trato de inspirarles una confianza y estos son ensayos nada más, son ejercicios, laboratorios para aprender ciertas cositas. Son un par de cositas que aprenden, no sé si son un par o son muchas, no sé, ustedes me dirán después, pero bueno, eso es lo importante. Bueno, así llegué a hacer clase, a interesarme, y porque también creo que tengo que difundir estos conocimientos, ¿no? Estas cosas. O sea, es importante para mí difundirlo lo más posible y asesorar también a los pintores para que en el tema de los materiales, sobre todo, que hay mucho mercado de eso y marketing en eso y así, bueno, que puedan comprar buenas cosas también. ¿Y Caravaggio? Y Caravaggio es el padre del realismo. Entonces, pues yo creo que le tengo un aprecio especial también a él. Caravaggio fue un revolucionario en la estética, en la manera de pintar y en la representación. Entonces, para mí, uno de los rebeldes más importantes de la historia. O sea, hay un antes y un después de Caravaggio.
marca etapas así que son muy notorias, muy marcadas. Y ha sido una influencia a lo largo de los siglos y sigue siendo. O sea, su código y sus elementos, su estética, su temática, su tratamiento, es tan universal y tan humana que es una fuente inagotable de estudio, de aprendizaje. Cada cierto tiempo me aburre Caravaggio, ¿no? Y yo digo, ay, no tiene hasta Caravaggio. Y luego lo vuelvo a mirar después del tiempo y digo, wow, o sea, no se acaba, es inagotable. Y eso pasa con el arte que apela a lo universal, ¿no? Que son las alegorías, el simbolismo, ¿no? Estas cosas, estos elementos de lectura que trascienden el tiempo. Lo universal trasciende el tiempo, eso es lo que quiero decir. Entonces, incluso hoy día podríamos considerarlo un pintor contemporáneo, porque es ver una película, ¿no? Hay algunas escenas que son realmente un cine, ¿no? Es una película completa, condensada ahí, muchas escenas en un cuadro. Y creo, y voy ahí a ponerle un puntito a favor a la pintura por sobre el cine no es capaz de condensar tantas cosas como sí lo hace la pintura. ¿Escucharon eso? Sí, eso es lo fabuloso. Eso me encanta. La narrativa que puede desprenderse, ¿no? Se puede condensar muchísimo. ¿Han visto bueno, tal vez es aburrido para ustedes, pero la Ronda Nocturna de Rembrandt? También una pieza así, una obra muy, muy, muy importante. Está tan condensada, hay tantas cosas que empiezan a pasar desde atrás hacia adelante, que es una película completa, o sea, es toda una película de estos militares que son la Guardia Nocturna de Ámsterdam de esos años, pero también entre medio hay unos misterios, hay cosas como, ¿no? Simbólicas, hay una composición tan vigorosa y que tiene tanto movimiento que es ver un film, una obra de teatro, pero en un lienzo así, ¿no? Está encerrado. Todo una película encerrada en un lienzo, es gigante el lienzo, pero es impresionante, o sea, y tú puedes pasar un buen rato mirando todo eso. O las meninas de Velázquez, por ejemplo. Ahí hay una película, pero una película increíble, además de una tesis, ¿no? De muchas cosas, muy teóricas esa pintura. Voy a contar una anécdota personal. Cuando vi por primera vez, entré corriendo hacia el lado, como vuelta loca, a ver a las meninas, porque era un cuadro que quería ver. Y fue tan impactante verlo que me pongo a llorar. Yo no lloro nunca porque no, me cuesta mucho, soy tímida y todo eso. Entonces lo veo y me impactó tanto que me pongo a llorar así al instante. Y yo así como, ¿qué me pasa? Pero quiero expresarles como a qué nivel de impacto, ¿no? puede generar ese tipo de pintura. O sea, también Rembrandt para mí fue una de las experiencias visuales más impactantes también, así a nivel plástico, creativo, todo, ¿no? O sea, cada cuadro es un magíster en arte y en pintura y en materiales y en ejecución. Y son también libros, o sea, de las meninas se han escrito libros y libros y libros respecto de lo que... se pueden escribir libros respecto de lo que hay involucrado ahí, ¿no? De qué se trata esa escena finalmente. Es el reverso de un lienzo, es toda una acción, es toda una película. Y así, en fin, Caravaggio, me desvié, pero Caravaggio es uno de los primeros que empezó a hacer estas escenas films, era como un director de cine, armaba películas, proyectaba en un cuarto oscuro, además usaba tecnología, ¿no? Que tiene toda una línea que siguió marcando también toda la historia sucesiva, que son los ópticos, cuarto oscuro, proyección de imagen. Al día de hoy usamos fotografía, que en el fondo es como la evolución de todo ese desarrollo tecnológico de ópticos, ¿no? Los espejos también en algún momento fueron ópticos. Por ejemplo, Rembrandt, saben que es uno de los artistas que más autorretratos se hizo. No era por vanidad, no era por ego, simplemente
la figura personal, y ustedes pueden ver, yo también estoy ahí, me uso a mí misma como elemento, lo tenemos a mano, es lo más práctico que hay para ensayar pintura, practicar psicología, intención, qué quieres evocar, ¿no? El retrato y el autorretrato es también un mundo aparte, súper rico en ese sentido, ¿no? Habla mucho de la identidad. Y entonces, no es casualidad, porque en ese tiempo también empezaron a producirse los espejos planos. Eso también es un invento, o sea, no siempre han existido, y se convirtió en un elemento óptico súper importante para pintar también, para trabajar, porque el espejo ya te hace un marco también. Pones para frente al espejo y ya está enmarcada la foto. Tu cuadro, ahí está. Y eso, lo interesante es traspasarlo, ¿no? Al lienzo. He hecho ese ejercicio también, es súper interesante y es difícil porque mirarse y pintarse es un trabajo difícil. De reojo. De reojo, sí. Cambia la posición. Entonces, claro, uno queda bien serio, ¿no? Así, pintarse es súper difícil. Y hacerse autorretrato, la gente también cree, hay una confusión con el ego, con la vanidad. No tiene nada que ver con la vanidad, es todo lo contrario. Hay un acto tremendo de generosidad y humildad al querer autorretratarse, porque yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que traté de hacerme un autorretrato y me dio horror, o sea, me empecé a mirar un rato y dije, qué horror, qué espanto, no pude, ahí quedó el intento. Y en otras ocasiones, yo estando mal, así, ¿no? En crisis, trataba de pintarme y no puedo, o sea, es too much, o sea, es un escrutinio demasiado heavy, muy crudo, o sea, hay que penetrar demasiado, ¿no? Y convertirse en una cosa también. Entonces, ese proceso no es fácil, no es vanidoso para nada, y siempre digo, es un psicoanálisis. Cada cierto tiempo yo digo, ya, necesito sentarme en el diván, porque es como así, ¿no? Me voy a sentar en el diván, y entonces el autorretrato es eso, es un diálogo y una conversación contigo, crazy, pero bueno, es una conversación, ¿no? De que, ya, a ver qué onda, en qué estamos, qué te pasa, y qué quiero transmitir a través del retrato también. Yo he hecho también experimentos con personificaciones, incluso a través del autorretrato, o sea, soy yo, es un autorretrato, pero somos muchos, o sea, nosotros no somos una sola identidad, la identidad es múltiple. Entonces, también hice ese intento de, ok, en este autorretrato es una Ofelia, ¿no? En este otro autorretrato es otra Ofelia. Y así, y es súper interesante explorar también la propia psique, porque el autorretrato y el retrato es explorar la psique. Y por eso es tan difícil, o sea, es difícil, además hay que evocar a alguien más encima, o sea, que se vea vivo, ¿no? Evocar a esa persona. Y eso, bueno, el retrato yo diría que incluso es el género de pintura más difícil por lo mismo, por eso. Entonces aquí también hay una mezcla es figura humana, pero es un retrato, es una persona, es una amiga, yo la he pintado mucho, y creo que todos trataron de hacer ese ejercicio además, o sea, no solo fue un trabajo de técnica y de método, también de representación y de evocación, finalmente, ¿no? De un estado psicológico, de una persona, una personalidad. Algo les hablé muy poquito de ella, pero bueno, también es artista, canta, baila y todo. Entonces es bonito porque yo siempre que pinto un retrato, pienso, para poder evocar a esa persona tengo que pensar en esa persona y me la imagino, obviamente, porque uno no sabe nada, no sabe todo. Entonces es súper interesante meterse en ese pedo, como dicen aquí, en ese rollo así, ¿no? Psicológico, de tratar de descubrir qué hay detrás de esa persona, de ese estado psicológico. Y así, bueno, Caravaggio es increíble y su técnica con ese realce de luz. Después me cuentan si el experimento funciona con la luz apagada. Belinda me contó que sí lo hizo y creo que funciona. ¿Funciona? Sí. Y como que lo demás no se ve y ese igual se ve un poco. Es una persona que está ahí, ¿viste?
tiene una presencia que yo les contaba una anécdota porque el Caravaggio primero parte por un fondo oscuro, entonces luego hay que realzarlo con luces, todo lo que tiene luz, primero solo con blanco, entonces luego de eso trabajamos encima con colores, pero esa iluminación blanca es como una iluminación que está debajo, es lo que hace que los colores se iluminen mejor. Y antiguamente no había luz eléctrica, entonces los cuadros estaban pensados para las iglesias que son oscuras. Claro. Entonces ese método, esa técnica hace que incluso en la oscuridad se vean las caras, ¿no? Las luces. Y yo hice ese experimento con una copia, ¿no? de Caravaggio y mis cuadros colgando, ¿no? y en mi estudio, y ese entremedio también, apagamos las luces, todo lo demás se apaga, o sea, no se ve nada, pero ese está prendido, ese tiene un efecto muy increíble, o sea, y eso quería, bueno, que lo probáramos y ver si funciona. Apaguemos las luces. Podemos intentarlo igual, ¿no? ¿Quieres intentar? ¿Sí? Maestro, por favor, con música. Música de iglesia. No sé, vamos a ver, capaz que sea un fracaso total. Se desconecta toda la transmisión. Y está claro, los micrófonos, se apagó todo. Se va en vivo. Muy bien. A ver, no vamos a abrir a 3 preguntas, solo 2. Me extendí, sorry. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Ofelia? Bueno, creo que una parte muy importante de tu proceso de creación es precisamente buscar ese momento con las fotografías, buscarlas a las personas que retraten eso, que se están desnudando para ti, no solamente en los ropajes, sino en su alma, ¿no? ¿Cómo llegas a esa interacción con las personas para que se vea? Se nota que tienen muchísima confianza en ti. Sí, yo creo que el modelo es lo más importante incluso para el pintor, o sea, porque se ha subestimado mucho la labor del modelo. Resulta que no habría arte sin modelos, o sea, no hay arte sin la modelo o el modelo. Entonces, sí hay una entrega que yo la agradezco muchísimo porque no toda la gente está dispuesta a entregarse, a poner su cuerpo, a desnudarse también y mostrarse como es, ¿no? O sea, en el fondo, como dices tú, desnudar el alma. Obviamente también tiene que haber una conexión para que funcione, porque si no, no hay una química, ¿no? Uno también tiene que tener mucho cariño por... A mí me pasa que la gente que pinto, tengo que tener algún vínculo, alguna relación con la persona, porque si no me parece muy ajena, ¿no? No la conozco. Me gusta tener una cercanía. Y solo así se puede lograr esa intimidad también, porque es un acto de mucha intimidad. El trabajo del pintor y el modelo es muy íntimo, de la cercanía. No nos vamos a poner a teorizar sobre el erotismo que dicen, ¿no? que hay siempre, pero sí, o sea, es como cuando uno hace el amor con alguien, ¿no? Es ese nivel de compromiso también, es como entrega. También hay un ojo que decide y toma las fotografías, ¿no? Que busca las poses y es, bueno, también un aprendizaje a lo largo del tiempo. Yo empecé a aprender conmigo misma, a entregarme conmigo misma, por decirlo, ¿no? O sea, desnudarme conmigo misma, por primero que nada. Y luego ya, conociéndose a uno, es más fácil también poder conectar con otros y tener intimidad y compromiso y así. Es muy especial, sí, es muy especial. No sé si te respondí, pero... Sí. Es muy complejo, pero... Es complejo y claro, podemos hablar mucho tiempo de todas estas cosas. Gracias. Involucradas. De nada, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Aquí están. Bueno, igual hay un poco de luz, pero creo que sí, las luces, los rostros sí se ven, ¿no? Sí, funciona. Se siguen viendo un poquito. El ojo se acostumbra luego y ahí aparece. Sí, tiene un efecto especial igual.
necesito los nombres. Está bien, ya me acuerdo. Hay tres, Hay ¿no? 3 lugares, tercero, segundo y primer lugar. Y tenemos unos obsequios para los lugares, unos pequeños detallitos. Pero el primer lugar, la parte más interesante del primer lugar es que vamos a programar una exposición individual para el 2025 aquí en la galería para el primer lugar. Muy bien, Ofelia. Tercer lugar, por favor. Tercer lugar para esa pintura, a ver quién la identifica. Es esta. Carla. Por acá. Sí, por favor, foto con Ofelia. No tengo costumbre con eso. ¿Aquí o cómo lo hacemos? ¿Puedes subir aquí? Sí. Por ir a las escaleras. No, ya. A ver, ahí. Entonces, tú. No, silencio. Bravo. Con cuidado, voy a cargar. Segundo lugar. Segundo lugar para esta preciosidad de Jorge. De la Cruz. Hace la foto, jovenazo. El alumno más, de tus alumnos más enfadosos, pero mira qué talentoso salió. Muy talentoso, realmente un aporte. Felicidades, Felicidades. Foto, chicos, foto con el ganador. Muchas gracias. Y ahora vamos con el primer lugar. Y el primer lugar es para Diego, ¿cierto? Diego. Pasa, por favor, Diego. Ya queremos tenerte aquí en la exposición. Gracias. Felicitaciones. Y espero que se nos haga la exposición. Foto, A foto. trabajar. Muchas gracias. Entonces, por las redes y los invitamos a un brindis en honor a Ofelia en el Tasting Room y también a dar un último paseo por la exposición Alegorías. Un fuerte aplauso, Ofelia, gracias. cheers.